¿Qué volumen de agua en mililitros se requieren para diluir 11 mililitros de una solución de ácido nítrico a 0.45 molar a una solución 0.12 molar? Como siempre, el primer paso, sacamos nuestros datos y los identificamos. Nos piden encontrar el volumen 1 de agua en mililitros, nos dan el volumen 2 de 11 mililitros de ácido nítrico, nos dan una concentración 1 de 0.45 y cambiarla a una concentración de 0.12 diluyéndola. Para ello utilizaremos esta fórmula que dice volumen 1, concentración 1 y volumen 2, concentración 2. Aquí se los he explicado desglosado. Y vamos, identificamos primero qué es lo que tenemos. Piden volumen 1, hacemos un pequeño despeje. El N1 está, o la concentración lo está multiplicando, la vamos a pasar a dividir. Y vamos a obtener que el volumen 1 va a ser igual al volumen 2 por la concentración 2 entre la concentración 1. Sustituimos el valor, en este caso el volumen 2 ya lo tenemos, son 11 mililitros. Lo multiplicamos por la concentración 2 que es 0.12 molar. Y lo dividimos entre la concentración 1 que es 0.45 molar. Agarramos nuestra calculadora, multiplicamos esto y lo dividimos entre 0.45 para obtener una respuesta de 41.25 mililitros, ya que eliminamos molaridad con molaridad. ¿Cuántos mililitros de ácido clorhídrico HCl, cuya concentración son 12 molar, y cuántos mililitros de H2O se requieren para preparar 300 mililitros de una solución 0.1 molar de HCl? Okay, sacamos los datos que nos da el problema, nuestra fórmula, la explicación de cada una de las partes de la fórmula. Primer paso, encontramos el volumen 1, utilizamos nuestra fórmula que sería ya despejada, esto pasaría a dividir y decimos que el volumen 1 va a ser igual al volumen 2 por la concentración 2 dividido entre la concentración 1. Ya tenemos el volumen 2 que nos dan inicialmente, que son 300 ml multiplicado por la concentración 2 que es 0.1 molar. Y todo esto dividido entre la concentración 1 que son 12 molar. Eliminamos molar con molar, agarramos nuestra calculadora para encontrar la respuesta de 2.5 mililitros. 2.5 mililitros. Ok, ya teniendo esa respuesta, nos vamos al despeje para ahora encontrar el volumen 2. El volumen 2 ya despejado, esto está multiplicando, lo voy a pasar a dividir, voy a tener que el volumen 1 por la concentración 1 entre la concentración 2. Aquí está. Sustituimos los valores. En este caso ya obtuvimos aquí lo que es el volumen 1 para recordar. Agarramos el 2.5 mililitros, acá, lo multiplicamos por la concentración 1 que dice que son 12 molar, entre la concentración 2 que son 0.1 molar. Eliminamos molar con molar, agarramos nuestra calculadora y vamos a obtener 300 mililitros de volumen 2. Ok, espero que les haya servido este ejercicio. Su tutor virtual, licenciado Manuel Bocanjura, de la Universidad Francisco Gavidia y el bachillerato virtual.